Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver problemas de caída libre, utilizando una fantástica aplicación de física. Empecemos. En el primer problema, una pelota es lanzada hacia arriba, desde la azotea de un edificio, a una velocidad de 5 metros por segundo, y el problema nos pide calcular el tiempo que pasará hasta que la pelota esté a 10 metros debajo de la azotea. Ahora, vamos a la aplicación, entramos a movimiento vertical, y en el instante A, del móvil 1, seleccionamos en la dirección, la flecha hacia arriba. Luego, ingresamos la velocidad en A, que es 5 metros por segundo. Después, vamos al instante B, e ingresamos la altura en ese instante, la cual es menos 10 metros, ya que se ha considerado como referencia el instante A, el cual tiene como altura 0 metros. No es necesario seleccionar el sentido de la dirección, ya que la aplicación comprende que es hacia abajo, al ser la altura negativa. Luego, vamos donde dice pregunta, y seleccionamos el tiempo en el instante B, T_B presionamos el botón verde y tenemos la solución al problema. Donde el tiempo que toma la pelota en llegar a 10 metros debajo de la azotea es 2 segundos. En la solución, vemos que la aplicación ha calculado inicialmente la velocidad en el instante B, con los datos de la velocidad inicial en A y la altura entre A y B. Luego, utilizando la fórmula de la altura, ha obtenido el tiempo entre A y B, resultando 2 segundos. Ahora, veamos con más detenimiento el procedimiento. La solución del problema consiste en utilizar la fórmula de la altura para los instantes A y B, ya que se tiene los datos de la velocidad inicial en A, la gravedad y la altura entre A y B, quedando como única incógnita el tiempo entre A y B, que es lo que se busca. Luego de reemplazar los datos y simplificar, tenemos una ecuación cuadrática. Resolviendo esta ecuación, obtenemos el tiempo que tarda la pelota en llegar a 10 metros debajo de la azotea es 2 segundos. Segundo problema. En el segundo problema, tenemos que un balón se deja caer desde la parte superior de un rascacielos y tarda 1 segundo en recorrer los últimos 35 metros. La pregunta es cuál es la altura del rascacielos. Luego, vamos a la aplicación y limpiamos la pantalla, presionando, en la parte de arriba, la hoja blanca. Inmediatamente, en el instante A, seleccionamos en la dirección, la flecha hacia abajo, además en la velocidad, colocamos 0, ya que el problema nos dice que se suelta el balón. Posteriormente, vamos arriba, donde se ingresan los valores del tiempo, aquí, en T_BC, colocamos el tiempo entre los instantes B y C, que es 1 segundo. Después nos vamos al botón del intervalo entre B y C, e ingresamos la altura entre los instantes B y calle. Y luego, en la pregunta, seleccionamos la altura en C, H_C, que es la altura entre la parte superior del rascacielos y el suelo, es decir, la altura del edificio, dando como resultado que, H_C, la altura del rascacielos es igual a 80 metros. Para ello, primero calcula la velocidad en el instante B, que es 30 metros por segundo, utilizando la fórmula de la altura entre B y calle. Luego, de la fórmula de la velocidad final, al cuadrado, obtiene la altura entre A y B, la cual es 45 metros. Entonces, teniendo las alturas entre los instantes A, B y B, C, se calcula la altura entre los instantes A y C, la cual es la altura del rascacielos y es 80 metros. Ahora, revisando con mayor detenimiento el procedimiento, primero se utiliza la fórmula de la altura entre B y C, ya que se tiene los datos de la altura, la gravedad y el tiempo, en este intervalo de tiempo, restando como única variable la velocidad en el instante B, y obteniéndose 30 metros por segundo, con signo negativo, porque se incluye el sentido de la dirección del movimiento, hacia abajo. Luego, entre los instantes A y B, se usa la fórmula de la velocidad final al cuadrado, para calcular la altura entre A y B. Para ello, empleando los datos de la velocidad en el instante B, la velocidad en el instante A y la gravedad, podemos despejar la altura, obteniendo que es igual a 45 metros, hacia abajo. Entonces, la altura entre los instantes A y C, es igual a la altura entre A y B, más la altura entre B y C, obteniéndose como resultado 80 metros, hacia abajo. Tercer ejercicio. En el tercer ejercicio, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, y cuando se encuentra a 30 metros del suelo, tarda 2 segundos en alcanzar la altura máxima. Se pide calcular la altura máxima. Vamos a la aplicación y en el instante A, seleccionamos la flecha hacia arriba, para el sentido y dirección.
Luego vamos al instante B, e ingresamos la altura en B, que es 30 metros. Posteriormente, subimos hasta donde se colocan los tiempos, y en T sub BC, ingresamos el intervalo de tiempo entre B y C, que es 2 segundos. Después, en el instante C, ingresamos la velocidad, que es 0, ya que en este instante el cuerpo alcanza la altura máxima y cambia de sentido su movimiento. Por último, en la pregunta, seleccionamos la altura en el instante C, h sub calle. Y finalmente, tenemos que la altura en el instante C, es decir, la altura máxima, es 50 metros. Ahora, vamos a ver la solución paso a paso. Primero, entre los instantes B y C, se calcula la velocidad en B, usando la fórmula de la velocidad final, igual a la velocidad inicial, menos la gravedad multiplicada por el tiempo. Obteniendo que la velocidad en B es igual a 20 metros por segundo. Luego, usamos la fórmula de la velocidad final al cuadrado, para obtener la altura entre B y calle. Aquí, se tiene como datos la velocidad en C, la cual es 0, la velocidad en B, que lo acabamos de calcular y la gravedad, restando como única variable, la altura entre B y calle. De esta fórmula se obtiene que la altura entre los instantes B y C es 20 metros. Finalmente, se calcula la altura entre los instantes A y C, la cual es igual a la suma de la altura entre A y B, más la altura entre B y C, obteniéndose que la máxima altura que alcanza el cuerpo es 50 metros.